Buenos días, iniciamos la clase de hoy. Grabando, listo. Había quedado como inquietud la clase pasada que no se entendían los ejercicios de meteorología, así que vamos a volver a revisar más en detalle lo que es los ejercicios. Había quedado también pendiente la parte B del último ejercicio y también lo vamos a ver ahora. Todo esto está en un PDF aquí en la carpeta compartida de Drive. No, mentira, no está. Lo subo enseguida. Se llama Ejercicios Meteorología Ayudantía. Ahí quedó. Está en un PDF, sin embargo, yo voy a presentarlo en un Excel. Aquí está. Ahí sí. Entonces, como repaso, todo esto está en las presentaciones que les he dejado en la carpeta y que hemos revisado también. A muy grandes rasgos, como repaso, parámetros para cuantificar la humedad atmosférica. Está la humedad absoluta, esta fórmula, la razón de mezcla, esta fórmula, la humedad específica, que es el cociente entre la masa de vapor y la masa total de aire contenida en un volumen dado. A todo esto es cociente, yo lo estudié como cociente. Bueno, es la relación entonces entre la masa de vapor y la masa total de aire contenida en un volumen dado. Tienen que pensar que el aire o los gases que estudiamos es una mezcla. En el caso del aire es una mezcla de aire seco y vapor de agua. Entonces la humedad específica se calcula con esta relación. También puede reescribirse de esta manera, con una constante meteorológica, epsilon, que aparece aquí, y esta fórmula la dedujimos en algún momento en clase, y P sub T es la presión atmosférica. Otra manera de cuantificar la humedad es la humedad relativa. Esta es la que como que nos suena más, y es la relación entre presión de vapor y la presión de vapor saturado. Y aquí empiezan a complicarse algunos alumnos. Todos los gases ejercen una presión, la presión de vapor, que denotamos con la letra E minúscula. Además, cuando el aire se encuentra saturado, es decir, contiene la mayor cantidad de agua posible, es la presión de vapor de saturación o presión de vapor saturado, y que denotamos con la letra E sub S, S de saturado. La humedad relativa se puede reescribir en función de la humedad específica, pero al menos los ejercicios que vamos a volver a revisar hoy día, esta es la expresión que más se usa. Y siguiendo con los conceptos que complican a los alumnos y alumnas, la temperatura o punto de rocío, como definición, es la temperatura a la que habría que enfriar el aire manteniendo constante su presión de vapor hasta llegar a saturarlo. ¿Ya? Entonces enfrío el aire a tal punto que el vapor se empieza a condensar, entonces
se transforma en líquido y hasta que se satura es el punto de rocío. Y otra cosa para tener en cuenta es que el aire saturado tiene una temperatura de rocío igual a la temperatura real, porque está saturado, entonces su temperatura real es la temperatura de rocío. Y ya como medición, si bien hay otros instrumentos, yo les presento o les presenté el ciclómetro que mide humedad relativa, como la diferencia de temperatura entre los dos termómetros que la componen. Un termómetro tradicional, bueno, son los dos de mercurio, pero hay un termómetro tradicional que está seco, de bulbo seco, que es un termómetro normal, y un termómetro de bulbo húmedo, que también es un termómetro normal, entendiéndose de mercurio, pero la parte de mercurio tiene un cobertor de tela mojado. Entonces, ¿qué pasa? El termómetro de bulbo húmedo, el termómetro que está mojado, que mide menos temperatura. ¿Por qué? Porque el agua que está ahí en esta tela mojada se evapora, entonces eso libera calor y se mide una temperatura inferior a la temperatura ambiente. Si la depresión, o sea, la diferencia entre termómetro de bulbo seco y termómetro de bulbo húmedo es poca, hay poca evaporación. Por ende, alta humedad relativa. Siguiendo con el super repaso de materia, propiedades de los gases, vimos 3 leyes. La primera, la ley de presiones parciales o ley de Dalton, que esto no es más que la presión total de una mezcla de gases en la sumatoria individual de la presión de los gases que la componen. Más relevante o ya más de tierra derecha es la ley de los gases perfectos. P por B es igual a nRT, o bien P por alfa es igual a R asterisco por T partido por M, donde alfa es el recíproco del peso específico, 1 por ρ, entiéndase. P es la presión ejercida por el gas, N, número de moles contenido en el volumen, T, temperatura absoluta del gas. Siempre que encontremos con absoluta se refiere a que está en Kelvin. Y R asterisco es la constante universal de los gases, que es 1,987 calorías mol Kelvin. Otra ley importante que también complica a los estudiantes es Clausius-Clapeyron, que es esta expresión que está aquí. Y que dice que la presión de vapor saturado, E sub S, es función de la temperatura. Eso es todo lo que dice la ley. Entonces, la presión de vapor saturado para el agua está tabulada en base a la ley de Clausius-Clapeyron. Entonces, temperatura, presión de vapor de saturación, en este caso de la tabla, que creo que es del Ventechou, en pascales. Si yo grafico esos valores, llego a esta curva. Entonces, esto sería Clausius-Clapeyron con estos valores. Entonces, ¿cómo llego de esta expresión al gráfico o bien a la tabla que les acabo de mostrar? El gráfico es presión versus temperatura. Y hay un montón de constantes. Y que vamos a analizar de por qué sale tan fácil este gráfico. Para eso pasamos a la página siguiente. Entonces, aquí está de nuevo el gráfico, pero ahora voy a pinchar la curva y no sirve de nada porque los datos no se ven, ahí se ven.
Entonces, simplemente evaluar la expresión de Clausius-Clapeyron para distintas temperaturas. Pero, primeramente, ¿qué son todo esto que está fuera del paréntesis de temperatura? MB por L, R asterisco. Y son los valores que están acá y que también hemos revisado en clase. Esta es el peso molecular del agua, 18 gramos por mol. Calor latente, en este caso de vaporización, LSUP, 600 calorías por gramo. ¿Y qué es el ES0 y el T0? Es un punto conocido. Voy a hacer zoom. Es un punto conocido de la curva, en este caso para el agua, en que yo conozco su presión de vapor saturado y para qué temperatura ocurre esa presión. En el caso del agua, y en esta curva en específico, la temperatura es 001 grados Celsius, que es lo mismo 273,16 Kelvin, y una presión en pascales de 611,73. O bien, dividido por 100, que eso significa hecto, 100, 6,1173 hectopascales. Ya, todas estas cosas de conversión de unidades tipo hecto, mega, mili, para estudiantes de cuarto o quinto año de ingeniería es esperable que las manejen. Y si no las manejan, este es el momento de repasarlas. Pero hecto significa 100. Entonces, para el punto triple del agua, es un punto estable, archiconocido en termodinámica, en química. Entonces, vamos a ocupar ese punto, que no varía, para evaluar la expresión de Clapeyron. Y ahora sí, es esta que está acá. Si podemos llegar a la ecuación que está arriba, que le escribí, es lo mismo que esta expresión de acá. Entonces, la presión, bueno, sacamos el exponencial, despejamos la presión de vapor saturado, se va el logaritmo y me queda la presión de vapor saturado del punto cero, que dijimos el punto triple del agua. O pensemos, si no lo ven todavía, pensemos que el subíndice 0 denota un punto conocido y que yo le estoy diciendo que es 0,01 y 6,1173. Entonces evaluamos Clapeyron. Aquí está, llega directo de la expresión de ahí arriba, llegar y reemplazar con la temperatura en Kelvin. ¿Qué pasa? Que nosotros vimos en clase, y esto también puede generar confusión, otra expresión, o en el ejercicio que les dejé, otra expresión para Clausius-Clapeyron. Y que pueden ver en el Ventechou y en el STOWAS, con leves diferencias. En el Ventechou está expresado en función de esta presión de referencia en pascales, entonces queda un 611,73 afuera. Y acá adentro con constantes y función de la temperatura. Y en el caso del STOWAS, saca el valor de la presión de esta de referencia en hectopascales, entonces queda el 6,11 afuera. La gracia de estas dos expresiones, que a lo mejor ya se dieron cuenta, es que están en grados Celsius. Están las dos expresiones en grados Celsius, pero si se fijan, las tres expresiones llegan a lo mismo. Nota. ¿Qué es este R asterisco que está en la expresión de la ley de los gases ideales y también en Clausius-Clapeyron? El R asterisco es una constante universal, o sea que es totalmente constante, no cambia,
y que es igual a 1,987 calorías mol Kelvin. Este es el R asterisco para la expresión de los gases perfectos. En realidad, claro, es para cualquier gas perfecto o ideal, tiene un R asterisco, una constante universal de gas, igual a esto. Esto por eso es universal, porque es para todos. Ahora, si la queremos personalizar, se habla de un R sin el asterisco y que se define como R asterisco dividido por el peso molecular o la masa molecular del gas en cuestión. Entonces, para el caso del aire seco, vamos a escribirlo como MD, sería la constante universal de los gases partido por el peso del aire seco, que es 29 gramos por mol. Ese 29 gramos por mol es dato. Calorías, gramos Kelvin, en general no nos sirve de mucho, entonces, y a lo mejor quienes ya hayan revisado con ciencia los ejercicios, habrán visto un R igual a 286,68,7, que no es más un cambio de unidades entre calorías y joules o julios. Y así para otros gases, pero para el caso del aire seco, entonces sería este valor porque estoy dividiendo por la masa del aire seco. Ahora sí, en detalle, ¿qué es este punto triple del agua, este punto de referencia que estamos ocupando en la expresión de Clapeyron? ¿O de dónde sale este 611 o 6,11 o 0,611 según la unidad que estemos ocupando? Como les mencioné, es un punto conocido en este caso del agua. ¿Punto conocido de qué? Dentro del diagrama de fase o de estado del agua. Un diagrama de fase o un diagrama de estado es esta curva, presión versus temperatura. ¿Y por qué de fase? Porque en función de cuál sea el par presión-temperatura, es cómo vamos a encontrar el agua. Y en este punto triple, que está a 611,73 pascales, 273,16 Kelvin, a lo mejor ya intuyen ustedes por qué es triple de qué. ¿Por qué es triple? Porque coexisten simultáneamente tres fases o estados de la materia, que en este caso es el agua. O sea, a 611,73 pascales y casi 0,01 Celsius, o 273,16 Kelvin, está el agua sólida, líquida y gaseosa. Es un poco difícil de imaginar, pero así sucede. Quien no crea, puede encontrar muchos videos en internet de personas que hacen mediciones y muestran esta situación. Esto no pasa solo en el agua, pasan en otros elementos también. No sé si en todos, yo diría que sí, pero el agua tiene la particularidad que este punto triple se encuentra a unas presiones o sea, una presión y temperatura más bien, ¿cómo decirla? Comunes. Si pensamos en la tabla que les dejé acá al lado, que esto está tomado de Wikipedia, el oxígeno, por ejemplo, tiene su punto triple a los 54,36 Kelvin. Y una presión muy bajita. El paladio, 1800 Kelvin. Entonces, si yo quiero tomar un estado de referencia, como sería el punto triple del paladio, no es muy conveniente, porque ¿cómo voy a reproducir 1825 Kelvin? O sea, es posible, pero es mucho más fácil reproducir
los 0 Celsius, que es lo que tiene el agua. Y si aún no lo ven, esta imagen del punto triple del agua, ahí, o sea, un cubo medio extraño, es que coexisten los tres estados, los tres estados de la materia agua: sólido, líquido y gas. Bueno, se imaginan que, por supuesto que hay varios pares presión-temperatura para encontrar el agua en estado gaseoso, o líquido o sólido. Por eso es un área del gráfico y solo un punto en que están los tres al mismo tiempo. Y aquí vienen un montón de situaciones que seguramente ustedes vieron en termodinámica, a lo mejor se acuerdan. ¿Qué pasa si yo enfrío a presión constante el sólido? Puedo pasar de sólido directamente a gas. ¿O qué pasa si enfrío a presión constante el sólido, pero parte de una presión que está por acá? Entonces puede llegar al líquido. La presión atmosférica debe estar como por aquí, porque lo normal, o si no me creen, vayan al refrigerador, saquen un hielo y déjenlo en un plato, y es que de sólido pase a líquido, ¿cierto? Pero no estamos acostumbrados, porque eso ya requiere otras condiciones de temperatura y presión, de pasar de sólido a gas, por ejemplo. Lo mismo de gas a líquido. De gas a líquido se condensa y estamos acostumbrados, siguiendo con el ejemplo del agua, nos hacemos un tecito, lo tapamos y ese vapor de agua va a condensarse en el plato que le pongamos encima a la taza. Pero no vamos a pasar de gas a sólido, nuevamente porque no tenemos las condiciones presión-temperatura para hacerlo. Aquí les dejo esta tabla, seguramente del Rente Show, nuevamente con los valores de presión de vapor, pero también con la densidad del agua, que uno siempre se olvida, y que es del orden de los 1000 kilómetros cúbicos a 10 grados Celsius de temperatura. También uno se olvida que la densidad cambia con la temperatura. No está acostumbrado a ponerle 1000, no sabe bien qué unidades son, nunca se acuerda. Y bueno, es kilómetros cúbicos, y eso considerando una temperatura de 10 grados Celsius. O 20 grados Celsius, estamos hablando de 998 kilómetros cúbicos, igual podemos aproximarlo a 1000. Lo mismo que el peso específico, que es 9,8 por la densidad. Y dejo esta tablita aquí para que la tengan a mano. Es de una fuente confiable, yo me imagino, a veces puede ser difícil llegar a fuentes confiables con tanta disponibilidad de información que hay hoy en día con Internet. Bueno, y nuevamente la presión de vapor, ustedes pueden chequear este valor aplicando la presión de Clapeyron y respetando las unidades correspondientes. Pero ya el 611 como que ya nos suena cercano a 0 grados Celsius. Otra cosa que no dije, del punto triple del agua y en general para cualquier presión, pascales seguramente es una unidad que les suena, newton metros cuadrados. Hectopascales dividimos por 100. Y la gracia del hectopascal en hidrología o en meteorología es que es numéricamente o en magnitud igual al milibar. Por eso hablamos de hectopascales. Son iguales. Ya, y eso con el mega repaso de la materia. Creo que no se me quedó nada por decir.
Y con eso ya más claro, repasamos rápidamente este ejercicio. Yo se los dejé escrito a mano hace como 3 viernes atrás. Y es que el ejercicio 3.21 del Ventechou, en una estación climática, la presión del aire medida es de 100 kilopascales, la temperatura del aire es de 20 grados Celsius y la temperatura de bulbo húmedo o punto de rocío es de 16 grados Celsius. Calcule la presión de vapor correspondiente, la humedad relativa, la humedad específica y la densidad del aire. Esto llevado a un Excel se ve así. Todas las celdas pintadas en celeste son datos, celeste y con letras negras. Celeste con letras plumas son datos constantes que se saben y naranjo son cálculos. Esto también es un cálculo, pero no tan relevante. El cálculo relevante al desarrollo del ejercicio o directo del desarrollo del ejercicio en naranjo. Lo dejo ahí por unos segundos. Ya. Entonces, 20 grados Celsius, aquí está pasado a Kelvin. La presión del aire son 100 kilopascales, llevado a hectopascales, que es lo mismo que milibar, o llevado a pascales. El punto de rocío era dato del ejercicio, decía temperatura de bulbo húmedo o punto de rocío, eso era un dato. Y pasado a Kelvin sería esto de acá. Entonces, primeramente, presión de vapor saturado o E sub S. Vamos a calcular 2 puntos de eso. La presión de vapor de saturación a 20 grados Celsius, reemplazamos directamente la presión de Clapeyron, que está simplificada para llegar y ponerla en grados Celsius. Y esto es la presión de vapor de saturación a una temperatura X de ambiente 20 grados Celsius. Ahora, la presión de vapor real o correspondiente, de momento, pensemos que es la otra presión de vapor que tendríamos a calcular porque tenemos el dato de otra temperatura que es 16 grados Celsius y ahí en este caso nos da este valor de la presión de vapor de saturación. Pero ¿qué pasa? Calculados esos dos valores, el dato es que 16 grados Celsius es la presión, perdón, la temperatura de rocío. Y si nos vamos a la definición de punto o temperatura de rocío, es la presión de vapor saturado en el punto de rocío es la presión de vapor a una cierta temperatura. ¿A cuál temperatura? A nuestra temperatura dato, nuestra temperatura ambiente que nos están dando que es 20 grados. En los 20 grados se enfría la masa de aire a presión constante hasta alcanzar la presión de vapor saturado a temperatura de rocío. Entonces, presión de vapor correspondiente es la presión de vapor real que tiene esa masa de aire y que coincide con la presión de vapor saturado a la temperatura de rocío. Después lo vamos a ver en el gráfico o lo vemos al tiro. En realidad es esto que está acá. Estamos aquí a 20 grados Celsius en el punto verde. Si yo enfrío a presión constante, alcanzo la temperatura de rocío, que es 16 grados. Y viendo el gráfico, si yo enfrío a presión constante, llego aquí a la presión en la que está mi punto acá, temperatura ambiente, es la presión de vapor saturado para la temperatura de rocío. Un tercer punto de interés sería este punto de acá arriba, que es la presión de vapor saturado a 20 grados Celsius, que para efectos del ejercicio no nos sirve, pero como concepto para que lo tengan ahí a mano. Esta curva celeste es valores de presión de vapor saturado
perdón, claro, correcto, presión de vapor saturado según Clapeyron. Y este punto naranjo que lo dejé ahí como referencia sigue siendo el punto triple del agua, que es la referencia que ocupa Clapeyron para calcular la presión de vapor saturado en cualquier otro punto. No confundir las unidades o lo que diga acá el eje vertical. El eje vertical indica la presión de vapor, pero la curva es la presión de vapor saturado. ¿Sí? La unidad es de los ejes y la curva son cosas distintas. ¿Ya? Entonces la curva es la presión de vapor saturado por Clapeyron. Bueno, con eso aclarado, los otros parámetros ya se calculaban de manera directa, la humedad relativa, como la relación de vapor, la relación entre las presiones de vapor, la real a 20 grados Celsius, con la saturada a 20 grados Celsius, y insisto nuevamente que la real a 20 grados Celsius coincide con la saturada a temperatura de rocío. Lo mismo en la humedad específica, de manera directa. Aquí la complicación puede haber sido que la humedad específica usa la presión del aire y no la presión de vapor. Los 100 kilopascales que eran datos. La expresión completa que está aquí en la teoría es esto que está acá, 0,622 por E sub S dividido por la presión total por 1 menos 0,622 por E sub S, y que es aproximadamente igual que deshacerse de ese paréntesis que está en el denominador, y como pueden ver da muy parecido. Cualquiera de las dos fórmulas está bien. Siempre y cuando se estipule que esto es una aproximación. Densidad del aire. Preguntaban en específico densidad del aire. Entonces nos acordamos de la ley de los gases ideales, P por V igual a nRT. Y el aire, como cualquier otro gas, tiene su constante, la constante del aire, que es la universal partido por la masa molecular del aire. Y además, y esto también está en la materia, si quisiera uno ponerse más fino en los cálculos, la constante de gas para el aire húmedo cumple con esta otra expresión que está acá, que incorpora la humedad específica. Pero como pueden ver, también son muy cercanas. Y finalmente, la densidad del aire, esto viene de la expresión de los gases ideales. Entonces, presión total, recuerden presión total porque estamos hablando del aire, dividido por la constante del aire húmedo y por la temperatura ambiente. En Kelvin. En Kelvin porque la constante está en Kelvin. Ahora, ahí da 1,18. Si yo quisiera ocupar la otra constante, 1,19. Muy cercano. Eso con el ejercicio, el primer ejercicio, que es el ejemplo 3.2.1 del Ventechón. Segundo ejercicio.
Una masa de aire a 14 grados Celsius, nivel del mar, con humedad relativa del 85%, se enfrenta a una cordillera de 650 metros sobre el nivel del mar, elevándose adiabáticamente. Si para la formación de nubes la masa de aire debe estar saturada, estime a qué altura se formarán las nubes. Y aquí faltó un dato que era considere la tasa de lapso igual a la de gradiente adiabático seco. Eso era dato, no lo puse. Ya, pero el planteamiento del ejercicio sería el siguiente. Siempre es esperable que antes de ponerse a calcular o llegar y escribir las fórmulas, como hacen algunos estudiantes, como para ver si escribir la fórmula tiene algún punto, mucho más valioso que eso es tratar de entender lo que me están preguntando. Entonces, esquemáticamente, está al nivel medio del mar, una parcela o una masa de aire a 14 grados Celsius con 85% de humedad relativa y que empieza a ascender de manera adiabática en su enfrentamiento con una montaña de 650 metros. Me preguntan esta altura y qué es la altura de formación de nubes. Como pista era que para la formación de nubes, la masa de aire debe estar saturada. Y por ahí yo podía intuir que la saturación ocurre cuando la presión de vapor a una cierta temperatura es la presión de vapor saturada a la temperatura de rocío. O, dicho en otras palabras, me están preguntando a la altura en que se alcanzaría la temperatura de rocío. ¿Por qué? Porque sabemos que la temperatura de rocío se alcanza al enfriar una masa de aire. ¿Cómo se enfría una masa de aire en la troposfera? Elevándola. A mayor altura, menor temperatura. Y además me está diciendo que ese ascenso es de manera adiabática, es decir, sin incorporación de calor. Entonces, aquí ya, prueba de ingenieros para el nivel medio del mar, o sea, la cota 0. La temperatura es 14 grados Celsius, la humedad 85%, esto es dato, por eso está en celeste. Esto es dato. La presión de vapor saturado, Clapeyron para 14 grados Celsius. Y la presión de vapor, y esto era como medio nuevo, no, en el otro ejercicio también se ocupaba, que la humedad relativa es la que relaciona la presión de vapor saturado con la presión de vapor. Entonces, acá, a 14 grados Celsius, 85% de humedad ambiental, presión de vapor 13,6, o sea, dividiría acá, pero la presión de vapor saturado a esa temperatura sería 16. Me muevo de manera vertical. Ese 16 es completamente teórico, fuera de la situación que me está describiendo el problema. Entonces, si yo enfrío, manteniendo constante la temperatura, alcanzaría el punto de rocío. Y esa presión sería la misma presión de vapor que a temperatura ambiente. Ahora, para el punto de rocío, que es la cota que me están preguntando, se debe cumplir lo que acabo de decir, que la presión de vapor es, a ver cómo lo anoté acá, perdón, sí, falta aquí una S, ahí sí. La presión de vapor a temperatura ambiente, 14 grados Celsius, es la presión de vapor saturado a temperatura de rocío. Entonces aquí sí, presión de vapor saturado es la misma que calculamos arriba como presión de vapor real, si quisieran, real.
14 grados Celsius. Y la temperatura de rocío la despejo de acá. Conozco la presión de vapor saturado, despejo desde ahí, bueno, en realidad desde acá es la expresión de Clapeyron. Que aquí yo lo hice con buscar objetivo, pero si yo, que sería igualar esto a 13,6, me va a dar en la calculadora este 11,52. Hasta ahí todo bien. Muy parecido al ejercicio anterior. Y ahora sí, incorporando materia nueva, entre comillas. Suponiendo gradiente adiabático seco, esto era dato, que no lo puse en el enunciado. Esto era dato, suponga gradiente adiabático seco. ¿Qué me dice eso? Que la temperatura varía con la altura, como sabemos, pero cuando eso ocurre de manera adiabática y seca, ese gradiente es igual a 9,76. Y ahí no hay nada que calcular. Eso es dato, lo vimos en clase, están en los libros, dato. Y esta variación es una variación lineal, entonces a cota 0, aquí les puse un gráfico, a cota 0, estamos a 14 grados, va a producirse un ascenso hasta X, y en ese ascenso la disminución de la temperatura va a ser 9,76 grados Celsius por kilómetro. Entonces cota 0, temperatura 14 o temperatura en Kelvin, esto que está acá. A cota, que en realidad este todavía no conozco, pero a cota, esto en realidad es un cálculo. Ahí sí. A cota, perdón, a temperatura 11,52, que es el punto de rocío, despejo el valor de la cota. Es simplemente una relación lineal entre temperatura y cota, teniendo cuidado con las unidades que aquí están en Celsius, kilómetros. Si yo lo grafico, me toma. Ahí está. Gráfica de temperatura versus altura. Si la ajusto en la recta, me da exactamente el gradiente. Y la respuesta a esa parte sería: las nubes se formarán APP a 254 metros sobre el nivel del mar, donde el aire está saturado a la temperatura de rocío. Sería la respuesta completa. Ahora este 9,76, ¿qué pasa si ponemos otro valor? ¿Cómo cambia? Pongamos, por ejemplo, el gradiente adiabático húmedo, que en algunos casos 5,3, cambia considerablemente. En todo caso, insisto que esto era dato del problema, o por último, se podría haber puesto, suponiendo, esto mismo que está acá, suponiendo gradiente adiabático seco, tanto. Si yo quiero suponer gradiente adiabático húmedo, 5,3. Si quiero suponer el gradiente de la troposfera normal, pongo el gradiente de la troposfera normal, que no me acuerdo el valor, se los di, 6,5. 6,5. Otro valor, ¿ya? Pero el procedimiento era el mismo, pero si era dato o bien suponer un supuesto bueno, como decía mi profe, un supuesto bueno. ¿Cuál sería un supuesto malo? No sé, me voy a suponer el gradiente adiabático en la estratosfera. No es viable, ¿ya? Eso con la primera parte. La segunda parte, que era la que estaba pendiente, y una lástima que nadie esté haciendo sus consultas aplicadas que le había pedido, o sea, que ya una vez que le hayan dado una vuelta al ejercicio. Me hubiese gustado que plantearan ese tipo de dudas.
Dice, en caso de no producirse precipitación, estime el contenido de agua líquida de las nubes en gramos centímetro cúbico en la cima de la montaña. Suponga gradiente adiabático húmedo, en este caso, este sí que era dato, o sea, claro, también podría no haber sido dato, y aquí era más delicado el supuesto. Pues si yo me suponía gradiente adiabático seco, que es el 9,7, no sería un buen supuesto, ya que me están diciendo que el agua está líquida. Hay agua y está líquida, hasta punto de precipitar, no sería lógico suponer un gradiente seco. Ya, el tema del gradiente adiabático húmedo es que es una expresión grande, difícil de evaluar, pero ahí está tabulada también. Podría agregarla, me falta agregar eso. Bueno, en este caso, por eso mismo esto era dato, no solo por lo fino del supuesto, sino que también porque este valor es difícil de calcular y está tabulado. Entonces, este valor de 5,3 grados Celsius kilómetro corresponde a un gradiente húmedo, pero específico para ciertas condiciones de temperatura y presión. Ya, y aquí esto no era parte del ejercicio, pero lo hemos visto en la materia. Bueno, esto es de la temperatura, como igual que el ejercicio anterior, es una variación lineal con la altura. Bueno, suponiendo el gradiente lineal de temperatura, es una expresión lineal. Ojo aquí con el gradiente en sí, con la pendiente del gráfico, es menos gamma. Si aquí me dijeran es menos 5,3 grados Celsius, habría que modificarlo acá en la expresión. La idea es que repito, con la cota, con el aumento de cota, con el aumento de altura, con el aumento de zeta, la temperatura disminuye. Y la variación de presión, que esto también lo vimos, esta presión que está acá tiene que ver con el gradiente adiabático, varía de esta manera. Nuevamente, el planteamiento, el monito, está la nube aquí a la cota 250, que estimamos en la parte anterior. Esto está en punto de rocío, 250, y está en la cima a 650 metros, una temperatura T sub S de cima, T cima. Aquí a prueba de ingenieros, entonces, en esta tablita, en el nivel medio del mar hay temperatura de 14 grados Celsius, una cota 0 y una P sub T o presión total, o presión atmosférica, el subíndice T de que la atmósfera es una mezcla de gases. Y les había dicho yo que ese 1013 hectopascales es un valor conocido y que la próxima vez que estén acá en Viña digan, oh, se sienten los 1013 hectopascales. Citación 1, nivel medio del mar, entonces eso. Citación nube, a la cota, bueno, en 254, aquí el dibujo me quedó con 250, pero se entiende. A la cota nube tenemos el valor de la cota y tenemos el valor de temperatura, que es la temperatura de rocío, viene de la parte anterior. Pero no sabemos la presión. Y para la cima, lo mismo, no sabemos ni temperatura ni presión, pero sí sabemos la cota. Me están preguntando el contenido de agua líquida en la cima, en gramos centímetros cúbicos. Aquí yo intuyo que esto es un cálculo de humedad. ¿En dónde? En la cima. Repasando las constantes para el aire seco, que viene de ya conocida. Como les decía, si nos queremos poner finos, podemos calcular una constante de aire húmedo. En el caso de acá, este valor no lo calculé, porque se me desordenaba un poco el procedimiento, ¿no? Pero podría haberse calculado, no lo calculé, y así tener dos valores, uno para el aire seco y otro para el aire húmedo de la constante de los gases. Pero también se puede suponer que son a priori aproximadamente iguales. Entonces,
Ahora, vamos lo que les decía el día martes. Supónganse de que van avanzando entre un punto y otro. Entonces, entre el nivel medio del mar y la nube, tenemos un gradiente seco de 9,76 grados Celsius kilómetro. Y aquí, entonces, estos dos son datos que vienen de arriba, dos datos, y lo que vamos a calcular es la presión en base a el punto de referencia, que en este caso es el nivel medio del mar, y con un gradiente de 9,76. Reemplazo de manera directa y nos da una presión total muy cercana de 1012 hectopascales. Y además aquí yo lo calculé en metro columna de agua por ejercicio de unidad, en verdad, no aporta mucho. Esta expresión inocente que vimos en clase, que están en el libro de Stowell, sí o sí está, que es la variación de presión con la temperatura. Puede ser complejo en términos de unidades. Aquí están los joules en función de Kelvin, joule kilo Kelvin. El gradiente está en kilómetros. Entonces, si se fijan, así como está, la presión total en hectopascales, la temperatura en grados Celsius, bueno, 9,8 es la gravedad, la constante del aire seco, joule kilo Kelvin, y por el gradiente en Celsius kilómetro. Está raro eso, porque hay grados Celsius y hay grados Kelvin. Entonces, si hacemos las conversiones respectivas, pasamos el gradiente a Kelvin metro, y solo eso. Y la temperatura Kelvin, la temperatura nube en este caso, bueno, la otra temperatura también, si está en metros, está bien, y calculamos la presión total. Entonces, siendo consecuente con las unidades, ahí nos da 1006 hectopascales o 10,26 metros columna de agua. ¿Ya? Lo correcto es esto. Ahora, yo he visto algunos desarrollos que llegan y le mandan este gradiente, y claro, para efectos de continuidad del ejercicio no hay mucha diferencia entre 1006 y 1012. Entonces, pues si pensamos en un error de arrastre, sería nulo. No habría error de arrastre porque es muy poca diferencia. Pero lo correcto sería esto, respetando las unidades que corresponden. ¿Ya? Ahora, entre la nube y la cima, aquí debiésemos considerar el gradiente que me están dando. Entonces, en la cima conocemos solamente la cota y queremos calcular temperatura y presión total. Entonces, bueno, lo mismo, llegamos a lo mismo, que hay poquita diferencia entre si ocupe esta fórmula que más o menos da, o que ocupe la fórmula que tiene que ser pasando los gradientes a las unidades correspondientes, y lo mismo temperatura. Aquí tengo una duda yo, si da lo mismo la división. Si es una suma, no me queda tan claro. No da lo mismo, claro. Ya. Entonces, nuevamente, lo de arriba como ejercicio, pero lo correcto es esto. 1011. O sea,
Cambiando entonces entre nube y cima, porque era dato, me están diciendo que es 5,3 grados Celsius por kilómetro. El gradiente adiabático smooth o húmedo. Eventualmente yo podría tomar que mi punto de referencia sea el nivel medio del mar. Tampoco va a hacer mucha diferencia, pero ¿dónde está el nivel medio del mar? Ay, no lo tengo en Kelvin. Bueno, ¿dónde está? Ah, lo tomé con respecto al nivel medio del mar. Ahí está con respecto al nivel. Entonces esto sería entre nivel medio del mar y cima. Entonces ahí sí, entre nube y cima. No, entre nube. Nube. Nube, nube, nube. Acá. A ver, ahí creo que está. Sí. L29, J45. La temperatura en la cima más temperatura en la nube, el gradiente y ¿qué es lo otro? Y el R. Está por acá arriba. Ahí está. Ya. Sí, pues en realidad este es más apropiado este. Entre nube y cima. O sea, la nube toma el valor de acá. Esto sería como una aproximación. ¿Ya? En realidad lo correcto es eso entonces. Ya, espero que haya quedado claro eso. Y para la pregunta en sí, contenido de, ¿cómo era? Contenido de agua líquida de las nubes en gramos centímetro cúbico. Nuevamente, presión de vapor saturado, E sub S, para 9,42 grados Celsius. ¿Por qué 9,42 grados Celsius? Porque esa es la temperatura en la cima donde me están haciendo la pregunta. Y a esa temperatura, la presión de vapor saturado, según Clapeyron, es 11,82 hectopascales. La humedad relativa la podemos suponer constante, si es que nos sirve de algo, y así calculamos la presión de vapor saturado. Presión de vapor, perdón, en la cima.
Ya, ¿por qué calculo esto? Y aquí viene, en realidad esto no lo vamos a ocupar, como casi que ejercicio. Me pregunta el contenido de agua líquida en gramos centímetros cúbicos, que se puede entender como la humedad absoluta, Rho sub P, o densidad de vapor de agua. Que considerando esta expresión o esta manera de escribir la ley de los gases ideales, sería, bueno, el alfa el recíproco, entonces P sobre Rho es igual a RTM, o P sobre Rho es igual a RT. Entonces, para estimar Rho, humedad absoluta, densidad de vapor de agua, necesito calcular presión, R y temperatura. Vamos a partir por lo más fácil, que es la temperatura. Es la temperatura de la cima, son 9, y tanto, 9,42, pero llevado a Kelvin. Para los gases perfectos está la constante universal, pero la debo llevar al gas que me interesa, que es el vapor de agua. Y la masa de agua, peso molecular, perdón, es 18 gramos por mol. Un oxígeno y 2 hidrógenos, 16 más 2, 18. Y así podemos calcular su constante R, que llevado a Joule kilo Kelvin nos da 461,87. ¿Por qué no la otra constante? ¿Por qué no ocupamos esa? ¿Estamos hablando de aire o de agua? ¿Cuál es la pregunta? De agua, ¿no? Finalmente, la densidad ¿estamos hablando de agua o de aire? De nuevo. Si estuviéramos hablando de aire, podríamos ocupar la presión atmosférica. Es decir, los 1005 hectopascales. Pero como estamos hablando de vapor de agua, yo lo consideré con este 10 hectopascales llevado a pascales por 100, dividido por la constante de los gases y por la temperatura en Kelvin, me da 0,01 kilómetros cúbicos. Y ahí sí quedaría resuelta el ejercicio. Adicionalmente aquí hay otra hoja que no es de ningún ejercicio, sino que nuevamente la ecuación de Clapeyron, evaluada con las distintas fórmulas, la aproximada para los grados Celsius y la original, digamos, la bruta, con los parámetros para el agua. Y en la gráfica, y aquí hay unos puntos de ejemplo que son, creo que es el primer ejercicio. Pero esto quedó aquí nomás, no es ningún ejercicio. Como supongo que no hay duda, voy a terminar la grabación. Quedamos hasta acá.